Buenos días y le agradezco la oportunidad que me da el PCBA de charlar estos temas con ustedes. Mi intención es hacer algunos comentarios sobre la recría y sobre el engorde, pero le cambié el título y le puse algo que sea un poco más atractivo para por lo menos despertarnos la curiosidad. Se me ocurrió hablar entonces en ese contexto de nuestros mitos, porque para hablar de la recría y del engorde tenemos que saber tal vez qué estamos haciendo y hacia dónde estamos apuntando. Y ya muchas cosas acá se dijeron, se estuvieron comentando. Esta necesidad o este interés que tendríamos que en el mediano plazo crezca nuestra producción de novillo con más kilos o producir más con mayor eficiencia de extracción. Eso implica más terneros, pero además de más terneros, sobre todo mayor producción por unidad de stock, o sea, producir más kilos con la cantidad de kilos existentes. Y eso tiene que ser de alguna manera traccionado, homologado, demandado por el negocio. O sea, ninguno de los ganaderos se van a poner a hacer más kilos por animal si con eso van a perder plata o tener incertidumbre respecto de a quién le van a vender ese producto, si después que hagan un novillo de 500 kilos van a tener dificultades para colocarlo o lo van a tener que vender mucho más barato para que algún frigorífico o alguna carnicería lo comercialice. Entonces allí hay todo un dilema de cuál es nuestra estrategia de comunicación de la naturaleza, calidad, oportunidades que tiene ese tipo de producto. Hace muchos años hacíamos mucho más de esos novillos más pesados. Era la carne argentina que le dio tradición, que le dio un espacio internacional, una imagen en el mundo de la Argentina, y después nos fuimos yendo hacia un producto más pequeño, tal vez más joven, con no necesariamente menos grasa, pero evidentemente demandado por un mercado interno que decidió pagar más por ese producto. Tampoco nos ayudó nuestro propio sistema de tipificación y calificación de la carne, que tiende a premiar las reses o medias reses livianas. Pero para meternos en ese tema, y a mí me gusta trabajar sobre números duros. Yo no sé si se ve esto, pero hemos hecho varios trabajos en el INTA y en varios sitios en esto de mirar y describir el producto de animales más jóvenes y más livianos y algunos más pesados. Por ejemplo, en este slide ustedes pueden ver que hay 4 edades de faena, ahí de los 12 a los 26 meses. Animales que son faenados con 320 kilos y otros que tienen 450 o 530 kilos al final. Y por pasar a los datos duros de carne, de calidad de carne, podemos ver allí que dice que la grasa intramuscular en la primera columna, el animal de 12 meses a la faena, tiene 2,6%, el de 24 meses tiene 4,6, 5,1 el de 26 meses. Estos son novillos de raza Angus o subcruza, o sea, son mestizos. Y si seguimos mirando la primera columna, la de 12 meses, veríamos que ese animal es un animal que alcanzó un nivel de engrasamiento, luego voy a comentar cómo, en un engorde a corral, todos tuvieron casi el mismo periodo de corral, de 8 milímetros, pero no fue demasiado diferente del animal de 500 kilos que tiene 9 milímetros de espesor de grasa. Por supuesto, el de 500 kilos de faena de 430 tiene 65 centímetros cuadrados de área de bife y el primero tiene 57, o sea, la cantidad de músculo que tiene el animal más pesado es mayor. Sin embargo, entre el de 12 meses y el de 26 meses de edad a la faena, no hay objetivamente diferencias en terneza y fuerza de corte. Eso quiere decir que el animal con 200 kilos más no necesariamente fue más duro
que el que tiene 200 kilos menos. O que tener 10 meses más de edad o 14 meses más, estando todavía por debajo de los 2 años o sobre los 2 años, nos generan animales potencialmente tan tiernos como uno que pesa 150 o 300 o 200 kilos menos. Eso se repite en mucha de la información, tanto nacional como internacional, y por eso no es casual que el mundo comercializa carne de animales pesados, de animales que superan los 450 kilos, que están cerca de los 500, de los 600, y en esas carnes de valor y de calidad a nivel mundial no se discute el problema de la terneza. No es un eje si es tierna o si no es tierna. Si uno mira hoy el novillo americano que se comercializa para mercado interno como de exportación, ya está superando los 650 kilos y las ternezas son de excelente calidad. O sea, esto que está aquí se mide en newtons, es una medida de fuerza de corte, pero ese número habla de carnes muy tiernas, aún así carnes no maduradas. Estas son carnes que tienen un buen valor de terneza aún sin maduración, o sin 7 o 10 días de heladera, que sería lo aceptable para tiernizar un poco la carne. Y aparecen allí otras cuestiones como el pH. Hoy se habló del pH de 5,9 o menos para que sea una carne madurable, una carne que sea de buena calidad en las góndolas, en fin. O sea, nosotros nos hemos acostumbrado al animal liviano, al de la primera columna, al de los 318, 300 kilos, por debajo de los 400 kilos la faena, y hemos llamado en nuestro consumo interno a ese individuo el animal tierno, el animal de demanda. Lamentablemente no nos hace ningún favor a la producción y a la productividad que nuestro consumo interno elija ese tipo de animal y tenga la expectativa de encontrar terneza y los atributos de calidad en ese animal más liviano o más y aparentemente más joven, pero la realidad es que hasta los 2 años, 2 años y medio, el efecto de edad es mucho más relativo. O sea, no tiene demasiado sentido, desde el punto de vista de la edad, faenar un animal mestizo de menos de 2 años, 2 años y medio. Si después hablamos más de 3 años, ya la cosa cambia un poquito. Y así podríamos ver varias experiencias. Por ejemplo, acá hay otra, donde lo mismo, animales de 500 kilos a faena con terminaciones distintas. Las primeras 2 columnas son una terminación en feedlot. La del medio es un proceso totalmente pastoril, que habla de recría y engorde a pastura. Y las 2 finales son de una recría corral y terminación pastoril. O sea, muchas regiones que han intentado hacer recría corral en invierno y luego cuando tienen pasto en primavera y verano, tratan de terminar a pasto. Y así también podríamos hacer todo este tipo de disquisiciones respecto de las expectativas de rendimiento, de terneza. Si miramos en esta columna de dice fuerza de corte, lo mismo, allí aparecen valores de carnes objetivas, desde el punto de vista objetivo, muy tiernas, y que no las podemos diferenciar por sistema de producción. O sea, aquí ya estamos hablando de no la naturaleza de edad y de peso final de faena, sino de sistema de producción. Y ahí hay otro mito también, que es más una anécdota de intereses que de realidad. Animales bien terminados pueden incluso emerger de sistemas pastoriles o pastoriles en suplementación y no por eso ser menos tiernos. Está bastante esa opinión popular en el medio de que el animal de feedlot o el animal hecho en un corral va a ser más tierno que un animal suplementado en pastoreo o hecho a pasto. Eso es muy relativo, depende mucho de la calidad del sistema de producción más que de si es de corral o pasto en sí. Podríamos mencionar, así como este ejemplo, varios otros. En esa misma slide, aunque probablemente ustedes no lo vean, existe toda la información respecto de lo que han opinado paneles entrenados sensoriales que han hecho apreciaciones de terneza, aroma, sabor, olores de las carnes en forma ciega, o sea, sin saber el origen, y no pudieron separar el origen de esas carnes, si es de corral, si es de pastoril, o las combinaciones de recría corral y terminación a pasto. Entonces esto nos indica que a veces nuestras percepciones en el medio, en la sociedad, en nuestras comunidades, están más asociadas a malos productos que han ingresado al mercado, que pueden ser de animales muy viejos, de colores oscuros, o engrasamientos, animales mal terminados,
que han generado percepciones como que la carne a corral es la mejor porque es mejor terminada y la carne a pasto es la peor, o que los colores amarillos de la grasa van a ser siempre peores porque son de animales más viejos. Eso es muy relativo, eso directamente en los sistemas actuales prácticamente no es así. O sea, si hay algo de tinte amarillento en las carnes pastoriles, no es porque el animal sea más viejo, es simplemente porque los pigmentos del pasto se trasladan a la grasa porque son liposolubles y le dan esos tintes amarillentos, y no tiene nada que ver con la terneza, la vida útil o otros atributos de calidad de la carne. Por el contrario, si supiéramos apreciar lo que significan muchos de esos pigmentos en la grasa, sabríamos que son carotenos y sustancias antioxidantes, que es más interesante tenerlos que no tenerlos a la hora de hablar de salud o calidad de la carne asociada a su nutracéutica y atributos saludables de la carne. Entonces, por un lado estamos discutiendo esto de producir más carne por animal, pero nuestro consumo interno todavía, o por lo menos en gran parte, tiene una concepción bastante desfavorable respecto de lo que implica producir animales un poco más pesados, y eso atenta contra las posibilidades de una mayor producción. Por eso es que es muy interesante y muy importante la discusión de la integración consumo interno y exportación. Los mercados a los cuales le vendemos carne de exportación no tienen esta discusión del animal pequeño, del animal de menos de 2 años, y hasta es bien apreciado el producto cuando es de un ovillo, de una res de buen peso y de buen rendimiento. Voy a seguir en un momento con ese tema. Estas son imágenes que, si son visibles, muestran la desconexión que hay entre el peso de res y la resistencia al corte de la carne. O sea, reses de 150 kilos pueden ser tan tiernas o blandas al corte como unas del doble del peso, o sea, de animales mucho más pesados. Y o sea, ese es el primer mito, la primera discusión sobre la que es importante que como sector se pueda trabajar y comunicar hacia nuestra sociedad. Tal vez es más para la comunicación interna hacia nuestro consumidor doméstico que para el mercado internacional. Porque el mercado internacional ya entiende que esta sintonía entre res pequeña y calidad de carne no es tan necesaria ni tan importante. Incluso yo podría mostrar aquí algún ejemplo donde hemos mostrado que en animales muy jóvenes pero mal terminados, la terneza de la carne puede ser incluso peor que en animales 10 meses más viejos, digamos, con 10 meses más de edad, dentro de los 2 años, por supuesto, y mejor terminados. Eso lo hemos hecho, por ejemplo, con vaquillonas, y vemos que vaquillonas muy magras pueden tener carnes más duras, y aunque sean 100 kilos más livianas, que vaquillonas que están cerca de los 400 kilos y están mejor terminadas. Nuestro sistema de tipificación va a premiar a las más livianas y va a castigar a las más pesadas porque las va a llamar vaca. Entonces atenta en contra de la productividad y atenta en contra de la calidad. Es algo que el país debería ir revisando y cambiando. Nuestro propio sistema de tipificación tampoco nos permite transmitir el mensaje de calidad hacia el consumidor. Hoy un consumidor en la góndola o en cualquier carnicería ve una etiqueta que diga J2 o J1 o JJ2 y no le significa nada. Entonces, tenemos un sistema que realmente, si no es para un lector un tanto conocedor del sistema, poco le transmite. Y también nuestro sistema lo que hace es mirar muy de afuera al animal y probablemente fue útil para otras épocas donde la conformación, la edad, eran mucho más relevantes por las diferencias que había entre 3 o 4 años versus 2 años, o las implicancias de la conformación, y hoy por hoy eso es menos relevante y tendría mucho más sentido hablar de rendimientos y de rendimientos carniceros y de otros atributos de calidad directa de la carne y no necesariamente imaginada desde la imagen externa del animal. Otro mito que hay en esto de las producciones de animales con un poco más de peso es que están asociados a la conversión del alimento a carne. O sea, en muchos, incluso en la academia, frecuentemente decimos, el animal que es más grande
tiene que mantener una mayor masa corporal, consecuentemente convierte alimento a carne con una menor eficiencia y debemos entonces tener mucho cuidado de ello. La realidad es que si miramos la casuística, la información de tipo práctica, comercial en los establecimientos, veríamos que, como muestra ese gráfico, abajo dice índice de conversión y en el eje de ordenadas dice peso vivo, hay bastante poca relación entre el índice de conversión y el peso vivo. Hay mayor dispersión a un mismo nivel de peso a venta que en la conversión que entre pesos. ¿Qué significa? Que hay sistemas que aún están haciendo animales livianos y están con conversiones malas. Y algunos que están con producción de animales no tan livianos, que pueden llegar incluso a los 450 o 500 kilos, manejan bien la alimentación, la época del año, el tipo de animal y sobre todo la recría del animal, y están con conversiones muy buenas. Yo me mencioné que un animal americano puede estar hoy con una conversión de 6,5, 6,3 a 1 promedio en la etapa de corral y estar con más de 650 kilos a faena. Eso nos habla de que podemos hacer las cosas un poco mejor, no pareciéndonos tal vez o alcanzando esos niveles de eficiencia, porque allí tal vez hay la contribución de cosas que no usamos, como anabólicos, que tal vez otro frame de animal, pero sí tenemos mucho para mejorar porque nosotros estamos en muchos de nuestros sistemas de animales livianos, pequeños a faena, con conversiones de alimentos que son de 9 a 1, de 8 a 1, y son muy pocos los que están por debajo de 7 a 1. Eso merece también, tranqueras adentro, una lectura y una reflexión. Yo acá muestro datos de algunas experiencias experimentales y que hemos hecho por distintos motivos, y en los puntos rojos ustedes pueden ver que esos son puntos de aumento de peso en animales que están llegando a los 450 o 400 kilos de peso. Son los mejores aumentos. Pero claro, podríamos decir son los animales que también comen más. Sí, son los que comen más, pero si miramos luego las conversiones en la última línea de que dice consumo de materia seca, aumento de peso vivo, podemos ver que no superan el 8 a 1, están en el 7,5 a 1, y prácticamente que a partir de los 400 kilos, 350, si la alimentación está relativamente manejada o ordenada y el animal ha sido bien recriado, la discusión de la conversión pasa a un segundo plano. Tener 6,8 o 6,2 a 1 o parecerse 7 a 1 ya empieza a ser menos relevante. Empieza a tener importancia cómo es el producto que empezamos a generar y qué tipo de precio puede tener ese producto, no la discusión de la conversión. La línea recta muestra un comportamiento muy lineal del crecimiento. La mayor parte de nuestra genética es una genética que aún en animales de 500 kilos todavía está en crecimiento, no ha alcanzado los techos, excepto algunos casos de rodeos con muy poco frame. O sea que tenemos margen para producir animales algo más pesados y no estar condenados a un animal de 400 kilos o menos a las faenas. En muy pocos casos hay rodeos de un frame tan pequeño que esté ese novillo ya alcanzando el peso adulto en los 400 kilos. Acá hay otro ejemplo que muestra lo mismo, de otras experiencias que hemos realizado, o sea que estamos totalmente dentro de espacios para producir más kilos con el mismo novillo y no tener que preocuparnos tanto por ese drama de la pérdida de eficiencia en las conversiones. Para ir avanzando rápido, si miramos un poco más en profundidad lo que yo le había contado hoy de los animales que a 12 meses de edad faena versus los 26, allí si desglosamos eso y miramos los rendimientos de res, veríamos que van de 57 a 60% en este ejemplo. Y eso luego lo traducimos a consumo por unidad de kilo de carne, no por peso vivo, veríamos que incluso las conversiones de alimento a kilo de carne producido o a kilo de res pueden no solamente ser iguales entre un animal de 300 que uno de 500, sino incluso ser hasta mejores en los animales más pesados. ¿Por qué? Porque superado el gasto de mantenimiento, el animal que ya está, que ha superado los 15 meses, que ya es un animal que ha superado todos sus problemas de desafíos inmunitarios y que se ha acostumbrado a comer, ha aprendido, dejó de ser el ternero, el novillito de alto riesgo, convierte el excedente de la alimentación con mucha mejor eficiencia que lo haría el animal más liviano. O sea, esas son las realidades prácticas que hace hoy que muchos productores
tengan en algunos casos resultados muy interesantes en las conversiones de animales pesados. Yo conozco varios casos que están allá haciendo varios tipos de productos, no solamente un ovillito de 350 kilos, sino de 450 y hasta de 500, entendiendo primero qué tipo de animal está teniendo. No se puede hacer con todos, en esto es importante entender el tipo de animal que tenemos adelante y qué oportunidades tiene de conversión. Si el animal viene de una muy mala recría, probablemente no tenga oportunidades de manifestar esas eficiencias cuando es un animal pesado. Yo voy a ir más rápido, pero esto que estoy mostrando ratifica lo que yo comentaba de distintos modelos y distintos escenarios. Ahí hay puntos azules, puntos verdes y puntos amarillos. Los azules son resultados de márgenes por novillo de sistemas totalmente de corral, y ahí pueden ver distintos pesos, pueden ver animales de 450 kilos o 400 kilos que están generando márgenes muy parecidos a los de 300 kilos. Si miramos esta otra nube, las verdes y las anaranjadas, las verdes son de sistemas pastoriles suplementados. O sea, no necesariamente hacer carne a pasto suplementada es un mal negocio. Puede ser mejor incluso por animal en resultado que haberlo hecho todo a corral. Y las amarillas hablan de resultados de recrías a pasto y terminaciones a corral. Casi que un modelo interesante desde el punto de vista del negocio, aunque sea con animales un poco más pesados, como se muestra acá, es la estrategia de la recría para desarrollar, no simplemente desarrollar hueso, como decimos, desarrollar cuero, sino desarrollar capacidad muscular en el animal. La recría tiene que pasar a tener ese rol. No tengo mucho más tiempo, pero quiero mostrar en esta nube de datos los resultados de un ensayo que hicimos hace un tiempo y que muestra las consecuencias de una mala recría. En la columna 1 dice T1, esos son animales que fueron alimentados en su recría temprana postdestete con una dieta que tenía 9% de proteína, o sea, muy por debajo de los requerimientos que tendría normales de crecimiento ese ternero, que probablemente tendría que tener valores de por lo menos de 13 o 16, como muestran las otras dos columnas. Estos son 150 días postdestete de un animal de 150 kilos, y luego pasan a unas recrías comunes, donde la alimentación no sería restrictiva en la oferta proteica, ni tampoco en la terminación final. Ahí vemos que esos animales de 150 kilos, que estuvieron 150 días en una recría de baja performance, aumentaron a razón de 340 gramos, llegaron a los 200 kilos. A los que se alimentó mejor aumentaron a razón de 680 y 770 gramos por día, y llegando a 270 kilos. Hay una diferencia de casi 70 kilos entre un animal mal recriado y otro bien recriado en los primeros 150 días de recría. Pero ¿qué pasó luego? Cuando yo los junto a todos estos a comer lo mismo, dietas sin restricciones, no ocurrieron demasiados efectos compensatorios. Los que venían mal recriados aumentaron a 600 gramos, mientras los otros aumentaban a 700 o casi 800 gramos por día. Todos comían lo mismo en el mismo lugar y los mal recriados no compensaban como esperábamos que ocurriera. Y eso se mantuvo hasta el final, incluso cuando vamos a la etapa final de terminación, se encuentran terminados a 430 kilos los que habían sido recriados más pobremente, los otros llegan a los 470, pensamos en un novillo que salta de la categoría del mercado interno ya a la categoría de exportación. El aumento de peso de corral de los primeros fue de 1,100 kg y fue de 1,300 kg, 1,400 kg de los que habían sido mejor recriados. O sea, todos comen lo mismo en el corral, pero por aquel antecedente de una mala recría, el primer grupo no llega a ser un grupo de animal de alta productividad, o sea, de alta eficiencia, no llega a ser un animal eventualmente exportable, y los otros dos llegan fácilmente. Si en esto nos metiéramos a hablar de las conversiones, veríamos que las conversiones de los dos grupos que aparecen como de mayor peso fueron mejores que las del primer grupo. Entonces, mucho de la discusión de la conversión que tenemos tiene que ver también, como yo decía al principio, de cómo hemos hecho el manejo peridestete, predestete y postdestete, sobre todo en la etapa temprana. Podríamos ahondar en esto y hablar de la discusión de la carne en estos casos, y realmente la carne no resultó sobreengrasada, sino al revés, en los animales más pesados. Por último, y para hacer un comentario más sobre el impacto de la recría, ahí hay dos grupos de columnas en negro: los animales que están por debajo de los 400 kilos y los animales que están por sobre los 440. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En que al momento de destete,
unos pesaban 150 kilos y los otros pesaban 190. O si estamos haciendo destete precoz, llegaban a los 6 meses, unos con 150 kilos, o sea, más flojitos, y otros llegan bien, más parecidos a los 200 kilos. Eso, luego en su vida futura, en su trayectoria, incluso entrada al corral y demás, que anduvieron juntos, no se lavó, esos efectos fueron persistentes, y en un caso generan un animal 40 kilos más liviano que el otro, y que entran en categorías distintas a la hora de discutir si es mercado interno, mercado de exportación, o alternativas para, para ese producto. Entonces, podríamos hablar un rato más de la importancia de manejar las recrías. Nosotros creemos que un ejercicio muy interesante que tiene que hacer cada empresa es discutir mucho cómo va a ganar kilos, muchos kilos con el ternero, en el peridestete, en el postdestete, e incluso yo le diría, hay muchos ejemplos que tenemos de durante 100 días, 150 días, estar ganando 1 kilo por día y de ninguna manera esos terneros se sobreengrasan. En etapas posteriores podemos seguir promoviendo el crecimiento y que sean animales que se terminan fácilmente o con mayor facilidad en la etapa final de terminación. Aún aunque sea para el mercado interno, para el mercado de los 380 kilos, no es lo mismo engordar 60 días con una expectativa de 1 kilo por día simplemente en un corral, porque fácilmente llegamos al peso de faena o al peso de expectativa, que tener que obligarnos a 1 kilo 300, 1 kilo 400 en animales mal recriados que nunca van a poder tener esa meta. Si recorremos muchos de los corrales argentinos en el oeste de Buenos Aires, este de La Pampa, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, vamos a ver que a muchos de esos corrales les cuesta, sobre todo corrales muy domésticos, les cuesta superar el kilo 100. Yo conozco muchos corrales que están en 900 gramos por día, y toda la culpa se la echamos al agua o a la concentración o a la calidad de la dieta. Mucho de eso no es culpa solamente, o la culpa no es toda del entorno y del día y del momento, sino de la historia de esos terneros. La historia, cómo les fue en las etapas tempranas de su recría, creemos que es una cosa muy importante a tener en cuenta. Ni que hablar en estos diseños para esta zona, para estas regiones, si eventualmente hablamos de una región con una oportunidad de espacios de exportación. Hay que desarrollar músculo, poder engrasarlo intramuscularmente temprano, el engrasamiento intramuscular es lineal, y si no caemos con músculos que son pequeños, excesiva grasa de cobertura, y no entramos ni siquiera en el principio de la cuota 481 de exportación no Hilton, donde frecuentemente tenemos animales jóvenes, de buen peso, llegan por esos atributos a la cuota, pero son descartados por área de bife chica, poca grasa intramuscular y excesiva grasa de cobertura. Terminamos acá, gracias.